Como explicará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los contribuyentes europeos dónde han ido a parar sus miles de millones. ¿Y quién pagará la factura de este banquete? ¿Por qué el presidente ruso Vladimir Putin apenas puede contener la sonrisa cuando se habla del destino de los activos congelados? Y, en última instancia, ¿quién acabará siendo rehén en este complejo juego, Europa o Rusia? Recientemente, el mundo escuchó una de las respuestas más silenciosas, pero no por ello menos atronadoras. Vladimir Putin, sin agresividad ni tonos elevados, insinuó delicadamente a la Comisión Europea que los juegos de justicia unilateral podrían tener consecuencias muy desagradables. Cuando Ursula von der Leyen anunció con pompa su intención de utilizar los activos rusos congelados en beneficio de un país de Europa del Este, en Moscú simplemente levantaron una ceja con ironía. Al parecer, Rusia no solo tiene argumentos convincentes, sino también recursos financieros muy impresionantes. Pero eso no es todo. Según algunas informaciones, en Rusia hay activos occidentales congelados por un valor de unos 500.000 millones de euros. Y lo más interesante es que estos fondos generan intereses diariamente. Resulta que, mientras los políticos occidentales elaboran planes, las arcas rusas se llenan. Y aquí surge la pregunta clave: ¿qué pasará si alguien decide redistribuir este dinero? La respuesta de Moscú fue clara y concisa: una respuesta simétrica no se hará esperar. Una tensa espera se cierne en el aire. No se trata solo de cifras en informes, sino de participaciones reales en negocios, cuentas bancarias, bonos y bienes raíces. De todo aquello de lo que Europa solía enorgullecerse. Y si este hielo se rompe, la grieta no solo afectará a Bruselas, sino a toda la arquitectura financiera de Occidente. El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, enfatizó que cualquier acción con estos activos recibirá una respuesta espejo. Y esto no es una amenaza, sino simplemente contabilidad pura y dura. En Rusia hay congelados no menos, y quizás incluso más, activos. El volumen total de activos extranjeros en la economía rusa se estimaba ya en 2021 en $1.180.000 millones. Cabe destacar que la mitad de estos activos son inversiones directas de empresas que poseen grandes participaciones en compañías rusas. Piénsenlo, una parte significativa de estos activos proviene de países que más fuerte hablan de congelamiento y sanciones. De Europa, el Reino Unido, Japón y Suiza. Entonces, ¿quién tiene realmente a quién como rehén? La ironía de la situación es que, mientras en Bruselas buscan atajos legales al derecho internacional, Moscú tiene un mecanismo de respuesta perfectamente legítimo. Y esto no es todo, amigos, lo que viene a continuación es aún más interesante. En la Unión Europea intentan convencer a todos de que sus acciones son absolutamente legales. Pero, ¿alguien cree que se pueden simplemente tomar activos ajenos y permanecer dentro del marco legal? Los abogados de Bruselas, al parecer, compiten en ingenio, tratando de encontrar una forma de llamar a la confiscación de activos que no sea confiscación. Por ejemplo, uso temporal. Pero traduzcamos esto del lenguaje burocrático al lenguaje humano: es un robo de lo más común, simplemente disfrazado de decencia. El grupo belga Euroclear, donde se concentra la mayor parte de los activos rusos, ganó solo en los primeros 9 meses del año pasado alrededor de 3.000 millones de euros en intereses de esos fondos. Imaginen, el dinero trabaja, genera beneficios, pero no para quienes legítimamente lo poseen, sino para quienes lo han embargado. ¿Cómo se llama esto si no explotación legalizada? Pero eso no es todo. Rusia, a su vez, está considerando la posibilidad de utilizar los activos occidentales congelados para recomprar a sus ciudadanos valores también congelados. El dinero en cuentas especiales no son solo cifras, es capital que se puede volver a poner en circulación. Resulta que, al intentar golpear a Moscú, Bruselas, sin quererlo, le ha abierto nuevas oportunidades para reiniciar su economía interna. Una situación paradójica, ¿no es así? En Europa esperaban debilitar el sistema financiero ruso, pero no tuvieron en cuenta que estas mismas medidas podrían golpear a sus propios inversores. Así de interesantes son las cosas, amigos. Los inversores occidentales se han encontrado con un problema inesperado. El dinero recibido en forma de dividendos de empresas rusas ha quedado bloqueado en sus cuentas. Ahora es imposible transferirlo al extranjero. Estos fondos se han convertido en una carga muerta, generando ingresos para el presupuesto ruso.
Pero esto no es todo. Se han convertido en un instrumento de presión a largo plazo. Según la agencia RIA, los inversores de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido son los que más riesgo corren de perder. En total, los países de la Unión Europea han invertido más de 223.000 millones de dólares en la economía rusa. Esto representa más del 70% de todas las inversiones extranjeras. Casi 100.000 millones de esta suma corresponden a empresas registradas en Chipre, 50.000 millones a los Países Bajos, 17.000 millones a Alemania y 16.000 millones a Francia. Ahora imaginen la magnitud, toda esta enorme estructura financiera ha quedado bloqueada. Cientos de empresas, miles de puestos de trabajo, miles de millones de euros en circulación, y todo ello bajo amenaza. Inevitablemente surge la pregunta, ¿quién está castigando a quién? Parece que Rusia ha obtenido una poderosa palanca de influencia, de la que en Occidente prefieren guardar silencio. Es notable que Estados Unidos en esta historia juega el papel de director, no de actor. Washington exige insistentemente que los activos rusos se entreguen a Ucrania, pero no se apresura a congelar los suyos propios. Los estadounidenses, a diferencia de los europeos, saben cómo contar el dinero y no quieren arriesgar sus bancos, que mantienen grandes depósitos de fondos soberanos de Oriente Medio y Asia. Occidente se ve sacudido por nuevas batallas económicas. Esta vez, el foco está en los activos rusos congelados en Europa y Asia. Y aquí está la paradoja de la política moderna: aquellos que más fuerte claman por la aniquilación de Rusia, son los que más riesgo corren de perder. ¿No se parece a la vieja y conocida estrategia? Estados Unidos se beneficia habitualmente de los errores ajenos, y a Europa se le vuelve a asignar el papel de pagadora de las facturas de otros. La historia es tan antigua como la Unión Europea. En una situación cargada de consecuencias impredecibles, pesos pesados como Francia, Alemania e Italia se oponen a la confiscación de activos. Y sus temores están bien fundados. Crear un precedente así sería un tiro en el pie para toda la economía europea. Porque si hoy se pueden confiscar activos a Rusia, mañana cualquier socio podría hacer lo mismo con otros países. Por ejemplo, con China o Arabia Saudita. La confianza internacional se derrumbaría de la noche a la mañana, y el euro se convertiría en una moneda con un marcado tinte político. ¿Quién querría guardar sus reservas en una moneda así? ¿Y no es esta la peor pesadilla para Europa, perder su estatus de refugio seguro para el capital mundial? Pero veamos la situación desde otro ángulo, desde el punto de vista psicológico. Toda esta historia demuestra hasta qué punto Occidente ha perdido la noción de la medida. El famoso principio "todo nos está permitido porque tenemos razón" ya no funciona. El mundo ha cambiado. India, China, Brasil, Turquía, todos observan atentamente lo que sucede y sacan sus propias conclusiones. Y la principal de ellas es: si el dinero puede desaparecer solo porque a alguien no le gusta la política de un determinado país, ¿para qué sirven entonces las garantías internacionales? ¿Qué son las garantías financieras en el mundo moderno? El mundo de las finanzas, como se sabe, no se basa en altos principios morales, sino en una estricta previsibilidad. Pero, ¿qué pasará si esta previsibilidad desaparece de repente? ¿Cuánto tiempo podrá existir un sistema en el que la confianza es sustituida por listas de sanciones desalmadas? Según estimaciones de analistas, el volumen de activos rusos congelados por países occidentales asciende a una impresionante suma, alrededor de 206.000 millones de euros. La mayor parte, aproximadamente 2/3, se encuentra bajo la jurisdicción de la Unión Europea. Y aquí surge una pregunta legítima: ¿cómo planean los gobiernos europeos explicar a sus ciudadanos, a sus contribuyentes, por qué enormes cantidades de dinero que podrían generar ingresos permanecen como carga muerta bajo las sanciones? ¿Por qué los intereses de estos activos se depositan en cuentas de depositarios privados? El mismo Euroclear, por ejemplo, publica abiertamente informes sobre sus ganancias obtenidas a través de estos mismos fondos congelados. ¿Qué es esto, sino una nueva forma de explotación financiera, velada bajo eslóganes sobre valores democráticos? La ironía, por supuesto, es desbordante. Pero eso no es todo. Veamos la situación desde otro lado. Como declaró el señor Siluanov, China ya está sacando sus propias conclusiones de lo que sucede y está reduciendo gradualmente sus inversiones en valores estadounidenses. ¿Qué significa esto? Significa que la confianza en el dólar y el euro está cayendo incluso entre aquellos que antes consideraban estas monedas inquebrantables.
En el mundo moderno, las sanciones se vuelven cada vez más a menudo contra quienes las imponen. Congelar activos se está convirtiendo en una práctica habitual, y esto obliga a pensar en la búsqueda de soluciones financieras alternativas. Nuevos actores aparecen en la arena mundial: BRICS, fondos asiáticos, uniones monetarias. Rusia no solo se defiende, sino que participa activamente en la formación de una nueva geografía financiera, donde el dólar y el euro dejan de ser los principales instrumentos. Es interesante que, en este juego de suma cero, Europa misma corre el riesgo de enfrentarse a una recesión. Según datos de la Comisión Europea, las inversiones de los países de la Unión Europea en Rusia alcanzaron casi los 300.000 millones de dólares. Si estos activos se pierden, muchas empresas se quedarán sin ganancias, los bancos sin garantías y los fondos de pensiones sin dividendos. ¿Quién asumirá la responsabilidad ante los ahorradores? ¿Ursula von der Leyen o algún comité que explique que todo esto es por valores superiores? Intenten explicárselo a un simple agricultor francés. ¿No es paradójico que en una época en que el oro era símbolo de fiabilidad, la confianza se destruya por decisiones políticas? ¿Cómo es posible que el mundo, enfrentado a la amenaza de bloqueo de activos, se haya convertido de nuevo en un escenario de juego financiero donde el arma principal no son los tanques, sino los servidores bancarios? Los países occidentales están considerando seriamente la confiscación de activos rusos. Pero, ¿no es esto una nueva forma de chantaje? ¿Y quién será la próxima víctima de este dictado financiero? La situación económica es preocupante. Hasta hace poco, las cuentas de quienes entraban en conflicto con Occidente podían simplemente desaparecer. Países que parecían socios fiables ahora se dan cuenta de que sus activos están en peligro. Empresas francesas, italianas, todas están en la zona de riesgo. La reacción de Putin fue clara: si se confiscan los activos rusos, la respuesta será simétrica. El mundo podría presenciar el nacimiento de una nueva arquitectura financiera, basada en otros principios. Principios que pondrán en tela de juicio la lógica de las relaciones internacionales. La idea occidental de utilizar dinero ajeno para resolver sus propios problemas es cada vez más arriesgada. Si hoy se pueden tomar las reservas rusas, ¿quién garantiza que mañana China o India no sufrirán la misma suerte? Los países que llevan a cabo una política independiente podrían ser los siguientes. La situación actual arroja una sombra de duda sobre el propio concepto de confianza, que es la base del sistema financiero mundial. Y no son solo palabras. Es la realidad que obliga a muchos estados a reconsiderar sus estrategias de almacenamiento de reservas. Incluso aquellos que se consideran aliados de Occidente empiezan a preguntarse: ¿es tan seguro mantener sus activos en bonos estadounidenses? Y aquí llegamos al punto clave. Si Occidente procede a la confiscación de activos rusos, esto podría convertirse en el mayor suicidio financiero del siglo XXI. El dólar y el euro, que alguna vez simbolizaron la estabilidad y la fiabilidad, corren el riesgo de perder su atractivo. ¿Qué es una moneda de reserva mundial? Es, ante todo, la confianza en que tus fondos no desaparecerán como resultado de decisiones políticas que no dependen de ti. Pero cuando se trata de congelar activos, este mito comienza a resquebrajarse. El dólar ya ha cedido su posición de liderazgo en las reservas mundiales, cayendo de más del 70% en 2001 a aproximadamente el 58% en la actualidad. Estas cifras demuestran claramente cómo los países se están deshaciendo gradualmente de los valores estadounidenses e invirtiendo activamente en oro. Y aquí entra en escena Rusia. Moscú declara abiertamente: en caso de confiscación de activos, Occidente se enfrentará no solo a medidas de represalia, sino al nacimiento de un nuevo sistema financiero. La empresa Baja California Sur está desarrollando una plataforma basada en una cesta de monedas de los países participantes: yuan, rupia, real, rublo irán. Este es un mecanismo de liquidación fundamentalmente nuevo, independiente del sistema SWIFT y de las compensaciones en dólares. Y aquí observamos una paradoja. Una acción destinada a castigar a Rusia podría empujar al mundo al colapso de la hegemonía del dólar. Solo piénsenlo: en los últimos 2 años, los pagos entre los países BRICS en monedas nacionales se han disparado en más del 61%. Rusia e India ya comercian petróleo en rupias y dirhams, y China y Brasil han pasado al yuan. Sudáfrica está considerando seriamente la creación de un centro de liquidación regional que opere fuera del dólar. Y eso no es todo, amigos. Imaginen si al menos 10 o 15 grandes economías de Asia,
África y América Latina se unieran a este sistema. En ese caso, Estados Unidos perdería el control sobre una parte significativa del comercio mundial de materias primas. Y esto no ocurriría como resultado de acciones militares, sino como consecuencia de la pérdida de confianza en el dólar. El mundo está a las puertas de cambios globales. El centro del poder económico se desplaza, y los países BRICS, que agrupan a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, desempeñan un papel clave en este proceso. A día de hoy, estos estados controlan más del 45% de la economía mundial, si se mide por paridad de poder adquisitivo. Pero esto es solo el principio. Grandes actores como Egipto, Arabia Saudita, Irán, Argentina, Indonesia y Etiopía aspiran a unirse a los BRICS. Si esto ocurre, aparecerá en el mapa mundial una nueva y poderosa coalición, cansada del dictado y las reglas establecidas en Washington. Los países occidentales discuten la posibilidad de confiscar activos rusos. Pero tal paso, en contra de las expectativas, no traerá el triunfo. Se convertirá en un catalizador para la creación de un sistema financiero alternativo. Se trata de la formación de un banco de liquidaciones conjunto, el desarrollo de monedas digitales y la creación de nuevos instrumentos de deuda que permitan a los países llevar a cabo una política económica independiente. Occidente intentó aislar a Rusia, pero, como suele ocurrir, calculó mal. El aislamiento se volvió contra sí mismo. Incluso los aliados más cercanos comenzaron a dudar de la fiabilidad de mantener sus reservas en bonos estadounidenses, temiendo que en cualquier momento pudieran perderlas. La confianza se ha socavado, y esto ocurre en un contexto de una colosal deuda pública estadounidense, que ya ha superado los 34 billones de dólares. El servicio de esta deuda le cuesta al presupuesto estadounidense casi $1 billón al año. Cualquier fluctuación, por mínima que sea, en la tasa de la Reserva Federal podría derrumbar toda esta frágil estructura. En este momento crítico, Washington decide demostrar al mundo que los activos ajenos se pueden simplemente tomar y llevar. Esto ya no es la defensa de altos principios, sino un auténtico pirateo financiero, que se desarrolla en directo. En los círculos financieros occidentales crece la tensión. Se debate la confiscación de activos rusos, congelados tras los conocidos acontecimientos. Sin embargo, Moscú ve la situación de una manera completamente diferente. Representantes rusos en el Fondo Monetario Internacional dan a entender, si tal confiscación ocurre, la cuestión de la participación de Rusia en las instituciones occidentales será revisada de inmediato. Y esto podría ser la señal de partida para la creación acelerada de estructuras completamente paralelas. Desde una alternativa al sistema SWIFT, hasta su propia red interbancaria llamada BRICS. Mientras Europa mantiene interminables disputas sobre quién se quedará con la mayor parte de los activos confiscados, Rusia, junto con sus socios, crea metódicamente herramientas que pueden hacer que estas disputas sean completamente inútiles. Los preparativos para la transición a los pagos en la cesta de monedas BRICS están en pleno apogeo. Los bancos centrales de los países participantes mantienen activas consultas sobre la creación de un estándar unificado de pagos digitales. Y Rusia propone aquí utilizar el rublo digital como instrumento piloto. China, a su vez, está desarrollando una potente infraestructura para proteger los pagos. E India propone crear un marco legal para la compensación mutua. Y saben, esto ya no son solo proyectos y sueños audaces. Es una alternativa muy real que bien podría convertirse en realidad en los próximos años. Y aquí surge la pregunta principal: ¿entiende Washington que con sus acciones, con su política, solo están estimulando y acelerando este proceso inevitable? Entonces, ¿qué es este proceso que está cobrando impulso en la arena mundial? Ironías del destino, sin duda. Occidente ha caído en la trampa de su propio triunfo. El dólar, que alguna vez fue símbolo de libertad y prosperidad, hoy se asocia cada vez más con el control y la dependencia. El euro, concebido como un baluarte de independencia de la hegemonía estadounidense, se ha convertido en un instrumento de presión por sanciones y juegos políticos. La paradoja es que estas monedas, aparentemente inquebrantables, son socavadas por quienes las gestionan. La confiscación de activos, que antes se consideraba algo extraordinario, se ha convertido en una herramienta común de presión política. Pero, como se sabe, cualquier norma llevada al absurdo, tarde o temprano, conduce al colapso. Y así, ya en 2024,
12 países, incluyendo gigantes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Singapur, han decidido reducir su proporción de reservas en dólares. Se rumorea que Indonesia e incluso Turquía están en la lista. La razón es simple, nadie se siente seguro ya. La inmunidad financiera, que antes parecía inquebrantable, ya no está garantizada. Países por los que pasan billones de flujos comerciales mundiales están considerando seriamente la posibilidad de cambiar sus orientaciones financieras. Y si al menos la mitad de ellos decide pasar a sistemas de pago alternativos, el mundo verá el nacimiento de una nueva era. Rusia, a su vez, no tiene intención de quedarse al margen. Durante su presidencia en los BRICS, se presta especial atención al desarrollo de la cooperación interbancaria y al aumento de la proporción de monedas nacionales en los pagos mutuos. ¿Qué pasaría si Rusia, China e India se embarcaran en la creación de un nuevo sistema monetario capaz de hacer tambalear la posición del dólar? ¿Podrá Occidente frenar esta iniciativa, o sus propios pasos conducirán al colapso de la estabilidad financiera que ha construido durante tanto tiempo? ¿Acaso Occidente está empujando al mundo a la destrucción del viejo orden con sus propias manos, como afirman algunos analistas? ¿O es solo un mito generado por la creciente incertidumbre económica? ¿Qué ocurrirá con el sistema monetario mundial si los actores clave pasan a realizar pagos en recursos, y no en dólares? El sistema de compensación basado en reservas de oro deja de ser una simple idea y puede convertirse en realidad. Al congelar activos ajenos, Occidente ha despertado el interés por el oro, por ese mismo metal bárbaro, que alguna vez se consideró una reliquia del pasado. Ahora, si los BRICS lanzan su instrumento de intercambio digital, el dólar corre el riesgo de perder su estatus de intermediario universal. No será un colapso instantáneo, sino más bien un debilitamiento gradual de la influencia del dólar en la arena mundial. Pero esto no es todo, amigos, lo que viene a continuación es aún más interesante. La influencia del dólar en la arena mundial siempre se basó en una costumbre arraigada. Sin embargo, las costumbres, como se sabe, no son eternas y pueden cambiar, especialmente si aparecen alternativas que ofrecen no solo un mayor beneficio, sino también una mayor seguridad. Detrás de las declaraciones de los países occidentales sobre la defensa de los valores democráticos se esconde el verdadero objetivo, el deseo de mantener el control sobre el movimiento de capitales mundiales. Cuando el instrumento de control se convierte en una amenaza para quienes lo utilizan, la estabilidad de todo el sistema se pone en cuestión. Cada vez más estados consideran la Unión BRICS como una garantía de estabilidad económica, y no solo como una alianza política. La idea de crear una moneda única BRICS podría ser el primer paso en este camino. Por primera vez en los últimos 80 años, el concepto de un sistema financiero multipolar deja de parecer un sueño inalcanzable. La decisión de confiscar activos rusos podría convertirse en un punto de inflexión, comparable a la abolición del patrón oro en 1971. En ese momento, el dólar dejó de estar respaldado por oro, y ahora corre el riesgo de perder la confianza como moneda fiable. Imaginen, Rusia, China, India y otros países están desarrollando un sistema de liquidación mutua en el que las monedas digitales están respaldadas por activos reales, como recursos energéticos y oro. Los países europeos pueden intentar convencer a todos de la falta de rentabilidad de este enfoque, pero en un mundo donde la confianza en las instituciones occidentales está cayendo, la estabilidad se convierte en el criterio principal de rentabilidad. Y esto no es todo, amigos, lo que viene a continuación es aún más interesante. En un lado de la balanza, el dólar, cuyo destino depende de la voluntad política. En el otro, un sistema respaldado por un valor real. Y la elección se vuelve obvia. Occidente está a las puertas de una decisión que podría ser un punto de no retorno. La confiscación de activos no es solo un acto económico, es una declaración del fin de la era del dominio del dólar. Y para Rusia, esto no es una amenaza, sino más bien una oportunidad. Dentro de los BRICS ya se gesta una alternativa, un nuevo ecosistema monetario donde la inviolabilidad de las reservas es la piedra angular. La paradoja es que el golpe, concebido como un castigo, puede resultar ser el comienzo del ocaso del viejo imperio financiero. El modelo financiero occidental se basa en la confianza. Pero la confianza es una materia delicada, no se compra ni se restaura de la noche a la mañana. Un paso en falso, y los inversores darán la espalda. Y los primeros signos ya son evidentes, los fondos asiáticos están reduciendo sus inversiones en bancos europeos. Incluso las empresas canadienses y australianas están reconsiderando su participación en la deuda europea. ¿Por qué?
Es simple, Europa ha convertido las finanzas en un arma, olvidando que las armas siempre hieren en ambas direcciones. Así pues, nos acercamos a la culminación. Rusia, evitando la ostentación excesiva, está formando un nuevo modelo de independencia financiera. Las monedas europeas dejan de ser el único criterio de fiabilidad. El mundo se está deshaciendo gradualmente de la obsoleta concepción de que Occidente es el centro y el resto la periferia. Ahora existen varios centros de poder, y cuanto más a menudo Europa y Estados Unidos recurren a las sanciones, más rápido el mundo se aleja de sus monedas. Y esto no es solo una maniobra política, es una cuestión de matemáticas. Cada nuevo paquete de restricciones no es tanto un golpe a Rusia como una publicidad para sistemas de pago alternativos. Cuantos más activos bloquean, más activamente buscan los países formas de eludir las instituciones bancarias occidentales. Y aquí está la ironía. Al intentar combatir los riesgos financieros, Occidente destruyó con sus propias manos la ilusión de estabilidad global que había creado durante medio siglo. Cuando en Bruselas y Washington se tomó la decisión de congelar cientos de miles de millones de activos rusos, quizás pensaron que estaban sentando un ejemplo aleccionador. Pero en realidad, crearon un peligroso precedente de desconfianza. Si se pueden embargar las reservas de un país miembro de las Naciones Unidas, entonces se puede embargar cualquier cosa, el oro de Venezuela, la moneda de Irán, los bonos de China. Y los primeros frutos de esto ya son visibles. Ante nuestros ojos se despliega un panorama de cambios a gran escala. Según datos del Fondo Monetario Internacional, en los últimos 2 años la posición del dólar en las liquidaciones mundiales se ha debilitado hasta los niveles más bajos en 25 años. Al mismo tiempo, las monedas nacionales están ganando peso en Asia, Oriente Medio y África. India y los Emiratos Árabes Unidos utilizan cada vez más rupias y dirhams en sus operaciones comerciales. China cierra acuerdos en yuanes. Rusia, por su parte, ha trasladado más de la mitad de su comercio exterior a liquidaciones en rublos y otras monedas, eludiendo el dólar y el euro. La desdolarización, objeto de largas discusiones entre economistas, adquiere contornos muy reales. Y esto ocurre no bajo la presión de eslóganes políticos, sino por el deseo natural de seguridad. Nadie quiere que sus ahorros puedan ser congelados a capricho de otros. Incluso los aliados más cercanos de Estados Unidos expresan cada vez más su preocupación por la excesiva dependencia del dólar. Arabia Saudita considera la posibilidad de vender petróleo en yuanes. Turquía ha pasado parcialmente a liquidaciones en monedas nacionales con China. En América del Sur se debate cada vez más activamente la idea de crear una moneda única. El mundo se cansa de la hegemonía de una sola máquina de imprimir dinero. En este contexto, Rusia actúa de forma pragmática y calculada. Mientras en Europa se discute cómo disponer de los activos rusos, Rusia crea sus propios mecanismos de protección. Fortalece los pagos en rublos, expande el uso del sistema MIR y desarrolla la infraestructura de pagos en el marco de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Se avecina una nueva era en las finanzas internacionales. Rusia y sus socios están formando activamente un sistema económico alternativo, independiente del dictado de las instituciones occidentales. El elemento clave de esta estrategia es la creación de una zona de pagos en monedas nacionales, destinada a minimizar la dependencia del dólar y el euro. En los próximos años, se prevé el lanzamiento de un centro de compensación único para los países participantes. Este centro permitirá realizar transacciones financieras directamente, sin la participación de los bancos occidentales, que cada vez más se utilizan como instrumento de presión política. El ministro de Finanzas ha declarado abiertamente: necesitamos un mundo sin chantaje. Y esto no es solo un eslogan. Es una constatación de un hecho. Occidente, al convertir la moneda en un arma, está empujando a Rusia a crear una nueva arquitectura financiera, más estable y justa. Pero mientras Rusia construye puentes hacia el futuro, Europa se enreda cada vez más en sus propias trampas. Los activos rusos congelados, quizás, traigan a alguien satisfacción moral, pero a largo plazo socavan la confianza en los centros financieros europeos. La plataforma de Bruselas, donde se guardan reservas rusas por valor de unos 200.000 millones de euros, se ha convertido en un símbolo de toxicidad. Alguna vez fue un imán para capitales de todo el mundo, pero ahora incluso los inversores europeos la evitan. Y todo porque hoy se congelan activos rusos, y mañana, si la coyuntura política cambia, también se pueden embargar sus cuentas. Las autoridades belgas ya se han enfrentado a una cantidad sin precedentes de solicitudes de empresas
extranjeras que desean retirar sus fondos. Paradójicamente, pero cierto, al querer castigar a Rusia, la Unión Europea ha socavado su propia imagen de socio financiero fiable y seguro. Así es la historia, amigos. Las sanciones occidentales han socavado la imagen de Europa como refugio seguro para los capitales. París y Berlín se ven ahora obligados a justificarse ante los mayores bancos y fondos de inversión. Pero, ¿por qué los activos europeos dejaron de ser seguros de repente? El defensor del pueblo empresarial alemán declaró recientemente: la confiscación de reservas ajenas se convirtió en un precedente fatal que abrió la caja de Pandora. Y esta es una amarga verdad. Porque si la confianza se ha socavado, es imposible restaurarla con discursos o nuevas leyes. En el mundo financiero, la reputación no es solo un bonito eslogan, sino un activo muy real. Y Europa, al parecer, ha perdido este activo de forma irrecuperable. Pero para Estados Unidos la situación no es menos dolorosa. Su dólar aún se mantiene, pero el proceso de erosión de la confianza ya ha comenzado. Por paradójico que parezca, los mayores tenedores de bonos estadounidenses, Japón, China y Arabia Saudita, han comenzado a reducir sus reservas. China vendió más de 100.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, reduciendo su cartera por debajo de los 800.000 millones por primera vez en una década. Y países como Brasil e Indonesia cierran cada vez más contratos en los que el dólar no se utiliza en absoluto. Pero, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias de las sanciones occidentales para Rusia? ¿Por qué Vladimir Putin cree que han beneficiado al país? ¿Y es realmente la economía rusa mucho más resistente de lo que esperaban los analistas occidentales? Esto no es todo, amigos, lo que viene a continuación es aún más interesante. ¿Qué le espera a la economía mundial? ¿Cuál es el papel de Rusia en las nuevas realidades? La búsqueda de respuestas a estas preguntas abre perspectivas fascinantes para reflexionar sobre el futuro. Los pagos internos en rublos están batiendo récords. Las reservas de oro y divisas, adaptándose rápidamente a los cambios, han vuelto a superar los 600.000 millones de dólares. Paradójicamente, los analistas occidentales que pronosticaban un colapso inminente de la economía rusa, hoy se ven obligados a reconocer su impresionante resiliencia. Las sanciones, concebidas como un instrumento de debilitamiento, se han convertido en una especie de prueba de resistencia que el país ha superado con honor. Es más, estas restricciones han servido como un poderoso impulso para el desarrollo de tecnologías, logística y el sistema financiero nacionales. En los últimos años, Rusia ha desarrollado sus propios sistemas de pago, servicios cartográficos, motores de aviación y agencias de calificación independientes. Esto puede considerarse como un curso forzado hacia la soberanía, doloroso pero necesario. Mientras tanto, en el mundo se está formando un nuevo eje de confianza: Indonesia, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto y Argentina. Estos países recurren cada vez más a un modelo de pagos que evita a los intermediarios de Londres o Nueva York. Y esto, amigos, es solo el principio. En la arena mundial se están formando nuevos polos económicos que desafían la hegemonía del dólar y el sistema financiero construido alrededor de Washington y Nueva York. Y esto no es solo una alternativa a Occidente, sino más bien un deseo de recuperar el derecho perdido a la independencia. Porque la justicia económica comienza donde se derrumba el monopolio del control sobre los flujos financieros. La era del sistema financiero unipolar, que reinó sin división durante las últimas décadas, ha llegado a su fin. Ya no hay una clara división entre centros de influencia y aquellos que solo cumplen la voluntad ajena. Cada país busca su propio camino hacia el equilibrio. Algunos apuestan por el yuan chino, otros ven la salvación en el oro, y otros se sienten atraídos por las monedas digitales. Rusia ha optado por un enfoque pragmático, centrándose en la diversificación económica, los pagos en monedas nacionales y las inversiones en el sector real. Y todo esto se hace sin grandes declaraciones ni excesiva pompa, paso a paso. Pero eso no es todo, amigos. Mientras algunos países buscan nuevas vías de desarrollo, en Bruselas no cesan las disputas sobre cómo disponer de los activos rusos congelados. Sin embargo, los abogados del Banco Central Europeo alertan: cualquier intento de utilizar estos fondos sin una decisión judicial podría convertirse en una verdadera catástrofe para la Comisión Europea. Un paso de este tipo sería un reconocimiento franco de que la inviolabilidad de la propiedad privada en Europa es solo una ficción.
Incluso los medios de comunicación estadounidenses empiezan a darse cuenta de que Occidente corre el riesgo de perder el derecho moral a ser considerado garante de la legalidad. No se puede enseñar democracia a otros cuando uno mismo confisca dinero ajeno, despreciando el juicio y la investigación. En esta carrera de confiscación surge una pregunta legítima: ¿quién saldrá vencedor? La respuesta, en realidad, es sencilla y desoladora: nadie. Europa pierde los restos de confianza, como arena entre los dedos. Estados Unidos malgasta su capital moral, que acumuló durante décadas. Y Rusia, paradójicamente, obtiene una oportunidad única para fortalecer su economía interna, como un herrero que templa el acero en el fuego. Irónicamente, fueron precisamente las sanciones occidentales las que se convirtieron para Rusia en la vacuna contra la dependencia de la que tanto hablaban los economistas. El presidente ruso lo entiende perfectamente cuando dice que el país utilizará los errores ajenos en su propio beneficio. Y, de hecho, mientras en Bruselas se devanan los sesos sobre cómo castigar, en Moscú construyen de forma tranquila y metódica una alternativa económica, como quien erige una fortaleza inexpugnable. Si se mira con más atención, se puede ver que en esta historia no hay ganadores. Solo hay lecciones amargas que habrá que aprender. El mundo se dio cuenta de repente de que el dinero en el siglo XXI depende no tanto de la fiabilidad de los bancos como de la coyuntura política. Si no formas parte de su club selecto, tus activos están bajo amenaza constante, como un castillo de naipes en medio de un huracán. Sin embargo, algo está empezando a cambiar. El equilibrio de poder, que parecía inquebrantable, está mostrando grietas. Rusia ha demostrado claramente que sabe actuar no solo con palabras, sino con hechos concretos, como un ajedrecista que calcula los movimientos con varios pasos de antelación. Y la próxima vez que alguien quiera confiscar activos ajenos, lo pensará 3 veces, ¿y si el espejo realmente responde con un reflejo? ¿Acaso las sanciones contra Rusia no se convirtieron en un disparo fatal en el propio pie, un boomerang que golpea a quienes lo lanzaron? La historia conoce muchos casos en los que los intentos de presión económica se volvieron contra los iniciadores. Europa ya lo sintió en sus propias carnes al enfrentarse a la crisis energética. Ahora, parece que le ha llegado el turno al sector financiero de Occidente. El mundo se encuentra en el umbral de una nueva era, donde la confianza se convierte en el activo más valioso. Y si los países occidentales dilapidan los restos de confianza por su incesante afán de castigar a Rusia, ésta aprovechará la oportunidad para crear un nuevo sistema de relaciones internacionales. Un sistema basado en la igualdad y el respeto mutuo, y no en el miedo y el dictado. En esto radica la paradoja de nuestro tiempo. Aquellos que más fuerte gritaron sobre sus valores, en la práctica resultan ser sus principales destructores. Y aquellos a quienes se intenta aislar y marginar, demuestran al mundo entero que la verdadera independencia comienza donde terminan las reglas ajenas y los dogmas impuestos.